correctamente dijo, si el santiagueño gana, el de acá gana mucho más, porque en el lugar que él puso una vaca, puso 8. Eso en algún lugar, y evidentemente, también como dijo Enzo, eso es porque la tierra es beneficiosa en esta zona y es lo que en algunos casos se llama el valor de la renta diferencial de la tierra, digamos. Algunos plantean el tema, si se quiere, económico, social, de decir, bueno, ¿de quién sería ese plus que hay? Pero no voy a entrar en esa discusión. Lo que voy a decir es que si la hectárea marginal es la que puso el precio, el que estaba en Pergamino, por supuesto, ganó mucho más. Ahora, después va a haber una contrapartida que está por el otro lado, que es el valor de la hectárea, el costo de oportunidad. Es decir, la hectárea en Pergamino vale $20.000 y en Santiago vale 2.000, vale 8 veces menos. Esto es, el costo de oportunidad del campo en Pergamino es mayor al costo de oportunidad del campo en Santiago del Estero. La economía en algún momento dado las va a igualar las cosas, porque yo voy a tener un costo de oportunidad mayor por estar ahí. Y en un momento dado vamos a ver cuál va a ser que el beneficio económico va a tener un sentido, es decir, el costo de oportunidad de alquilar el campo no va a ser el mismo. Y cuando yo ponga el costo de oportunidad del campo, el beneficio económico se va a igualar después. Todavía no, faltan unas clases para que lo veamos eso. Pero sí lo que podemos decir es que es la hectárea, la hectárea, la última que siembra, o la última que coloca el ganado, la que va a fijar el precio. Y eso va a hablar de que nosotros vamos a tomar decisiones en el margen, por eso se van a llamar todas teorías marginalistas. La empresa va a producir hasta tanto la última unidad producida me iguale el costo de producirla. Ya lo vamos a ver en 4 o 5 clases. Lo importante va a ser que yo voy a producir siempre pensando en lo que va a aportar la última unidad. Lo que sucede en la parte, lo que es la parte marginal, el último ingreso. Por eso es que todas estas teorías planteadas así, basadas fundamentalmente en los rendimientos decrecientes, van a mirar qué sucede en la cola del problema y van a sacar conclusiones sobre eso. Eso se lo quería comentar porque esto va a aparecer siempre, con mayor o con menor intensidad. ¿Dónde estábamos? Que es justamente la utilidad marginal, que en este caso particular mide esa satisfacción adicional que me recorta el consumo de una cantidad adicional del bien. No va a ser lo mismo la utilidad que me representa el primer vaso de agua en el desierto que el vaso número 20. La utilidad marginal del vaso número 20 va a ser mucho menor que la utilidad marginal del primero. Y esta utilidad marginal justamente va a seguir para estos modelos el concepto de utilidad marginal decreciente. A medida que se consume una mayor cantidad de un bien, las cantidades adicionales que se consumen generan un aumento cada vez menor de utilidad. Esto es lo que vamos a llamar principio de utilidad marginal decreciente, que después se va también a trabajar en el caso de las empresas cuando vamos a hablar de rendimientos marginales decrecientes. Y vamos a tener en cuenta, fíjense, si lo quisiéramos poner en un ejemplo, supónganse los rendimientos marginales decrecientes en el estudio de la cantidad de horas. La primera hora de estudio tiene un rendimiento. La hora número 5 de estudio tiene otro rendimiento, mucho menor. En algunos casos, algunos tienen rendimientos marginales
constantes nulos porque no aprendieron un carajo la primera hora y no aprendieron un carajo la última. Pero normalmente, en una situación normal, uno tiene más capacidad de absorción los primeros momentos, por eso los pedagogos nos dicen no conviene estudiar más de determinado tiempo. Por ejemplo, de 2 horas. Algunos se lo toman más a pecho y no estudian más de 20 minutos. Entonces, pero para que los rendimientos marginales en ese caso no decaigan. Pero la utilidad marginal o el principio de utilidad marginal decreciente va a ser el que va a fundamentar todos estos modelos, que después se van a transformar en rendimientos decrecientes. Fíjense, si el consumo se desplaza a lo largo de la curva de indiferencia, la utilidad adicional derivada del consumo de más de un bien, en este caso alimentos, debe contrarrestar la pérdida de utilidad causada por el reduccionismo del consumo del otro bien. En la curva, ¿qué decíamos? Cuando lo mostrábamos antes, ¿qué hacíamos? Yo tenía que sacrificar una cantidad de vestidos para aumentar los alimentos. En particular, cuando yo tenía muchos vestidos, no tenía problema en sacrificar más cantidad que cuando tengo menos. Porque en ese caso particular, lo que sucede es que la utilidad de uno tiene que contrarrestar la pérdida de utilidad del otro. ¿Hasta acá estamos más o menos lo que quiero decir? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, vayamos a verlo un poco más formal. Esto en el libro está trabajado con deltas. Yo lo voy a trabajar más fácilmente en forma continua. La utilidad es una función de A y de B. Ahora, acuérdense que ustedes vieron en algún momento el concepto de la diferencial. La diferencial, ¿a qué era igual? La diferencial de una función, o sea, ustedes en análisis 1, en matemática 1 ven análisis, digamos, de R en R, pero después ven análisis de Rn en R, o sea, espacios de más dimensiones, donde aparecen las derivadas parciales. En este caso particular, la utilidad es una función que va, en este caso, de R2 en R. Ahora, para un caso de un vector de n coordenadas, la diferencial de eso es igual a la sumatoria de las derivadas parciales por los diferenciales de los elementos, de los distintos elementos que lo componen. Esa es la diferencial. En este caso particular, la diferencial de la utilidad como función de A y B es la derivada de la utilidad respecto de A diferencial A más la derivada de la utilidad respecto de B diferencial B. Ahora, en la curva de indiferencia, la utilidad no cambia. Son todos elementos que me dan la misma utilidad. Por lo tanto, el diferencial de utilidad es 0. Y por otro lado, la derivada, el cambio de la utilidad respecto de A, es justamente la utilidad marginal. Porque es cómo cambia a medida que yo voy agregando A. Entonces, la derivada, en este caso la utilidad, cuando veamos la empresa, esta cuenta va a ser lo mismo y va a ser el producto marginal del trabajo o el producto marginal del capital. Por eso digo que la matemática va a ser toda parecida. Entonces, la utilidad, que es 0, es igual a la utilidad marginal de A diferencial A más la utilidad marginal de B diferencial B. Quiere decir que la utilidad marginal de A diferencial A más la utilidad marginal de B diferencial B es 0. Luego, el cociente de las utilidades es igual al cociente de los dos diferenciales. Pero esto que tengo acá, que ya lo tenía, el cambio de B con A, era la relación marginal de sustitución en la curva de indiferencia de B por A. Quiere decir que la relación marginal de constitución es igual al cociente de las utilidades marginales. Pero yo sabía que la relación marginal de sustitución era igual al cociente de los precios. Por lo tanto, el cociente de las utilidades marginales
es igual al cociente de los precios. Y si los paso para el otro lado, la utilidad marginal de A sobre P sub A me queda igual a la utilidad marginal de B sobre P sub B. Es decir, que yo voy a maximizar la utilidad cuando la utilidad marginal del bien A por peso gastado en el bien A sea igual a la utilidad marginal de B por peso gastado en el bien B. Ese consumidor racional estaría dispuesto a tener una cantidad de uno y de otro, tal que la utilidad por peso gastado se mantenga constante. Y cuando no se mantenga constante, lo que voy a hacer es modificar las cantidades de tal manera de llegar a esa situación. Esto es, la utilidad marginal de A sobre el precio de A es igual a la utilidad marginal de B sobre el precio de B. Esto es lo que se va a llamar el principio de equimarginalidad. O sea, la utilidad total se maximiza cuando el presupuesto se asigna de tal manera que la utilidad marginal de todos los bienes por unidad monetaria de gasto sea idéntica. Esto va a ser usado, bueno, seguramente ya el lunes cuando hagamos diferentes ejemplos. Bueno, acá hay un ejemplo del libro en el que hace o trabaja con nafta, digamos, y con pero esto quiero que lo lean ustedes del libro. Yo lo que voy a retomarles, es decir, eso leanlo del libro para terminar de ver el capítulo. Yo les voy a resumir todo esto a partir de esto que está acá, donde vamos a revisar varias cosas. A ver, primero, no todas las preferencias pueden representarse con funciones de utilidad. Por ejemplo, si tengo preferencias que sean intransitivas. Nosotros le pedimos que sean transitivas, porque si yo tengo que A lo prefiero a B y B lo prefiero a C, pero C lo prefiero a A, estas preferencias no son intransitivas. Por lo tanto, nosotros no tenemos en cuenta este tipo de elección del consumidor en lo que nosotros hacemos. ¿De acuerdo? Perdón. Por otro lado, si yo tengo una curva de indiferencia, la distancia al origen representa funciones de utilidad que van siendo cada vez mayores. Por lo tanto, dado que las curvas no se cortan, las preferencias son funciones monótonas crecientes. Veamos lo siguiente, una curva de indiferencia, una utilidad dada por el producto de x1 por x2. Esto lo vimos en un ejemplo del libro. Ahora, las curvas de indiferencia de estas son tales que, supongamos, para un valor determinado, una utilidad, un valor de k de utilidad, x2 es k sobre x1. Por lo tanto, para distintos valores de k, yo voy a tener este tipo de curvas, de la forma k sobre x, que ya los conocen. K sobre x da una curva en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante ambos son, tanto los x son negativos, por lo tanto no tiene sentido económico y no tiene sentido hablar de una cantidad negativa. Pero fíjense, por ejemplo, que si la función de utilidad fuera x1 al cuadrado por x2 al cuadrado, esto es justamente el producto de x1 por x2 al cuadrado, que es justamente la utilidad que representábamos antes por x1, x2 elevada al cuadrado, el número que me da. Entonces, para un número mayor que A, o sea, un número que cumple que A es mayor que B, también el A cuadrado es mayor que el B cuadrado. Por lo tanto, esta función de utilidad, B de x1, x2, es una transformación monótona de la utilidad que yo tenía.
Con lo cual debe tener curvas de indiferencia de la misma forma en la que este b de x1, x2 igual a 9 es una, justamente, a por u de x1 igual a 3. O sea, que fíjense que yo ordeno las preferencias a partir de este tipo de curvas, que son transformaciones monótonas de las que yo tenía, como elementos para después sumar a la práctica que hagamos. Pues lo vamos a hacer en ejemplos. Sustitutivos, que también lo vimos. Ejemplo, el consumidor elige por el número de lápices, pero no le importa si son rojos o azules. Entonces podríamos tener una función de utilidad que fuera x1 más x2. Si yo tengo x1 más x2, estoy sustituyendo un lápiz por un lápiz, porque me da lo mismo uno azul o uno rojo. No cambio uno azul por dos rojos, cambio uno por uno. Por eso acá no tengo acompañado más que uno y uno que va a ser esa relación. La función de utilidad, ¿qué debe satisfacer? Ser constante a lo largo de toda la curva de indiferencia y asignar un número más alto a las cestas preferidas. Obviamente. Fíjense. Represento lápices azules y lápices rojos. Hablo de sustitutivos perfectos. La pendiente es menos 1, obviamente. Ahora, no es la única función de utilidad posible. Yo podría haber definido v de x1, x2, y esto fíjense que es el cuadrado de x1 más x2. Porque x1 al cuadrado más el doble producto más x2 al cuadrado es x1 más x2 al cuadrado. También sirve como una función de utilidad de sustitutivos. Y acá también podría ser una función de estas. Fíjense que son sumando. En este caso particular, 2x1 más x2, lo que me está diciendo es que para renunciar a una unidad del bien 1 se necesitan dos unidades del bien 2. Y yo estoy dispuesto a cambiar, pero no, ya no 1 por 1, 1 por 2. Si también es una recta, la pendiente acá era menos 1, 45 grados. Acá la pendiente no es un medio, es otra, pero sigue siendo una recta. Por eso sigue representando una función de sustitutivos. En general, una función de utilidad dada por ax1 más bx2 representan elementos sustitutivos. Esto es también porque en la práctica les puede aparecer de decir, bueno, cuando queda esa función de utilidad, ¿cómo son a y b o cómo son x1 y x2? Y ustedes van a tener que decir, bueno, son sustitutivos a una tasa que va a ser a, porque la pendiente acá va a ser a sobre b. Las cantidades a las que estoy dispuesto a intercambiar. A y b, obviamente, representan el valor que tienen x1 y x2 para el consumidor. Entonces, por ejemplo, como ejemplo, esta función de utilidad describe elementos sustitutivos. ¿Cómo describo una función de utilidad para los complementarios? Acuérdense que los complementarios tenían formas de función de utilidad que eran curvas rectas a 90 grados, ángulos rectos. Ejemplos, dijimos, zapatos del pie izquierdo y pie derecho. Al consumidor solamente le importa el número de pares de zapatos que puede complementar. Por lo tanto, dado x1 zapatos del pie izquierdo y x2 zapatos del pie derecho, la función de utilidad que es el mínimo de x1 y x2. Yo tengo 10 zapatos del pie derecho y 5 zapatos del pie izquierdo, los pares que puedo complementar son 5, el menor de los dos, el menor entre x1 y x2. El mínimo entre 10 y 10 es el mínimo entre 11 y 10, que es 10. Por eso yo teníamos la forma de rectas y decíamos que yo no tenía problema en renunciar porque no podía formar pares completos. Entonces, complementarios perfectos tenían esta forma de función de utilidad.
Ahora, también la tasa puede no ser 1:1. La tasa es 1:1 en el caso de un zapato de pie derecho y un zapato del pie izquierdo. Pero, por ejemplo, yo puedo tener 2 cucharadas de azúcar en una taza de café. Por lo tanto, en este caso particular, yo tendría el mínimo entre las tazas de café y un medio de tazas de cucharadas de azúcar. Entonces, o también el mínimo entre 2 tazas y 2 cucharadas, en este caso particular, 2 cucharadas de azúcar y la taza, porque van 2 por 1. Pero siempre, en forma general, cuando tengamos una utilidad dada por el mínimo entre X1 y BX2, estaremos hablando de elementos complementarios. También podemos tener preferencias cuasilineales. El consumidor tiene unas curvas de indiferencia que son traslaciones verticales unas de otras. Por ejemplo, X2 igual a K, una constante para cada curva, menos BX1. En cuanto K es mayor, estos serían curvas que tienen un origen mayor a la cual estoy restando esto que está acá. Entonces, mayor K, más alta la curva de indiferencia. En este caso particular, yo también puedo escribir como función de utilidad K igual a este B de X1 menos X2. Sabemos que es lineal en el bien 2, pero no en el bien 1. Entonces, por eso se lo llama utilidad cuasilineal. Estoy dando algunos ejemplos que van a aparecer después en la práctica. Otro ejemplo puede ser definir raíz de X1 más X2 o logaritmo de X1 más X2. Como dato. Fíjense que yo tengo, supongamos que yo tuviera un X1 y X2 positivo siempre, una función de utilidad definida así, como dijimos antes, la utilidad se incrementa, digamos, con X1 y X2. Si yo tuviera una función de utilidad definida así, acá X1 me daría una utilidad que si subo X2, la utilidad baja. Fíjense, X1 sobre X2. A más X2, la utilidad es más baja. Quiere decir que acá X2 es un mal, no es un bien. Porque a medida que sube X2, yo bajo la utilidad. Si tuviera una utilidad de X1 y X2 dada por 2X1, acá X2 es neutral, porque no depende de X2 la utilidad. Es decir, no me preocupa X2, porque al no mencionarlo, la utilidad solo depende de lo que le pase a X1. Con lo cual, X2 sería, en este caso, neutral. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profesor. Sí, sí. Sí. Son diferentes cosas que nos van a aparecer cuando hagamos algunos ejercicios prácticos de esto. Y obviamente, distintas formas de caracterizar funciones de utilidad cuando uno ya sabe más o menos que si son complementarios o son sustitutivos, tienen ese formato. Que la relación de intercambio entre uno y otro está dada por esos números. Es decir, eso es saber cosas a priori de la función de utilidad. Que si tengo una cuestión de este tipo, puedo decir que X2 sería un mal y no un bien. O neutral. Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. A ver. Vamos a poner como ejemplo
en principio, antes de empezar a hacer los ejercicios de utilidad, un ejemplo rápido de ejercicio de elasticidad, de lo que correspondería al punto anterior. Lo vamos a discutir. Acá tengo sea la función de demanda general de un bien dada por Q sub A igual a I menos 9P sub A más 5P sub B más 3P sub B sobre 5P sub A, siendo I el ingreso, P sub A el precio del bien A, P sub B el precio del bien C, B, P sub C el precio del bien C. Se sabe que el mercado está en equilibrio con estas condiciones. 186 de I, 9P sub A, 6P sub B, 15P sub C. Por ejemplo, se pide determinar la cantidad de ese bien que inicialmente se demanda. O sea, vamos a reemplazar acá con estos valores y vamos a ver cuánto se demanda. Se pide obtener una expresión de su demanda directa y calcular su elasticidad precio. Posteriormente, calcular la elasticidad renta. Posteriormente, calcular las elasticidades cruzadas de los bienes B y C. Y finalmente, clasificar e interpretar todas las elasticidades obtenidas explicando qué tipo de bienes son B y C con respecto a A. Acá nosotros vamos a tener, en principio, que tener los conceptos de complementario o los conceptos de sustitutivo, sabiendo que en el caso particular de lo que le pase al precio de uno, ¿qué sucede con la cantidad de mi producto? Esto es, en el caso de los complementarios, eso ya lo vieron en economía 1, pero bueno, en principio, ¿qué le pasa si sube el precio de un bien a la cantidad demandada de mi producto? No va a ser lo mismo si es complementario o si es sustitutivo. Vayamos por partes, entonces. Este es un ejercicio de ejemplo. Entonces, en principio definimos la elasticidad, sabemos que es, de alguna manera, el cambio porcentual. La elasticidad es un concepto que lo vamos a poder definir para muchas cosas. No tiene por qué ser solamente para la demanda, sino que va a ser para la demanda, para la oferta o para otro tipo de cosas. La idea es ver cuánto cambia porcentualmente una variable dependiente, en este caso, respecto del cambio porcentual de una variable independiente. Es decir, vamos a ver el cambio porcentual de una variable frente al cambio porcentual de otra. Para el caso de la demanda, sí sabemos que es el cambio porcentual de la cantidad demandada cuando hay un cambio porcentual en el precio. Entonces sabemos que la demanda ceteris paribus es una función del precio, entonces la elasticidad queremos saber cuánto cambia la cantidad que demanda si cambia el precio. Esto se puede describir de la siguiente forma. El cambio de Q sobre el cambio de P por P sobre Q por fórmula en un intervalo o en el punto como la derivada de Q respecto de P por P sobre Q. En este caso particular la pendiente va a estar dada en el punto y acá el cálculo lo vamos a hacer dependiendo de qué querramos calcular. Y por otro lado tenemos la elasticidad cruzada de I respecto de J como la derivada de Q sub I respecto de P sub J por P sub J sobre Q sub I. Eso es para los cálculos de las elasticidades cruzadas, es cómo varía en forma relativa la cantidad demandada del bien I con cambios en los precios de las cantidades de los bienes, del precio del bien J. Y la elasticidad del ingreso, la elasticidad de ingreso de A es cómo cambia la cantidad demandada de A cuando hay un cambio en el ingreso, obviamente por el ingreso sobre Q sub A. Acá hay que tener en cuenta también dos cosas. ¿Cómo se define la elasticidad? Algunos lo definen con un signo negativo acá. ¿Por qué? Porque siempre este cociente, en el caso de la demanda, es negativo. En el caso de la oferta no tiene por qué, porque la curva de oferta es positiva. Entonces muchas veces se le pone un signo menos para que el número que dé sea positivo. Y eso ahora va a tener cierta influencia, pero cuando trabajemos con el monopolio va a ser fundamental porque en la fórmula va a aparecer la elasticidad
y va a ser sumada o restada dependiendo de qué signo le pusimos. Ahí vamos a tener que mantener una consistencia con los signos. Bien, dicho esto, obviamente vamos a la expresión nuestra y obviamente la parte A es trivial, hay que reemplazar los valores nada más. Si yo decía que el mercado lo tenía en equilibrio, en una cantidad I, P sub A, P sub B, P sub C y P sub A, reemplazo esto y calculo el Q sub A. Esa cuenta es trivial. Ahora, vamos a decir, bueno, yo quiero calcular la elasticidad de la demanda de A. Esto es calcular la derivada de Q sub A respecto de P sub A por P sub A sobre Q sub A. El cálculo de la derivada de Q sub A respecto de P sub A, fíjense que todos los otros precios en realidad son constantes, se van a mantener constantes. Lo único que me está cambiando acá en la derivada es P sub A. Entonces, esto, como tengo P sub A y P sub A acá, en definitiva es la derivada de un cociente. Acuérdense que la derivada del cociente era, el cuadrado del denominador, o sea, la derivada de U sobre B era U' B menos B' U sobre B cuadrado. Eso es la tablita que no sé si se los enseñó Franco Arruga o algún otro profesor de Matemática 1, al cual le podemos demandar si lo aprendimos o no. Pero la derivada del cociente U sobre B era U' B menos B' U sobre B cuadrado. Entonces, fíjense, el B cuadrado, el P sub A queda acá al cuadrado. El 5 queda acá porque estaría fuera. Entonces, cuando me pone U' por B menos B' U, lo que tengo que hacer es, bueno, calcular estas derivadas. Fíjense, yo tengo que calcular la derivada U', ¿está bien? Por B menos B'. Si yo calculo el U', acá me va a quedar, estos son constantes para el P sub A. Entonces me queda 9 acá. 9 multiplicado por esto que tengo acá, por el P sub A. Y cuando derivo P sub A, me queda P sub A, ¿está bien? Y este sin derivar. Bueno, si hacen la cuenta me está dando algo así. Entonces, ¿qué tengo acá? La derivada, y acá tengo P sub A sobre Q sub A, pero Q sub A es todo esto. O sea, que acá tengo el dQ sobre la derivada de Q sub A respecto de P sub A, y acá tengo P sub A sobre Q sub A, que es todo esto. Bueno, acá simplifico, obtengo este valor espantoso. Cuando obtengo este valor espantoso, especializo en los valores de equilibrio y calculo el valor numérico de la elasticidad. ¿Por qué? Porque, bueno, reemplazo los puntos que yo estoy calculando, que es el punto de equilibrio que me dijeron al principio. Bueno, la elasticidad renta es la derivada de Q sub A respecto de la renta por la renta sobre Q sub A. Pero fíjense que evidentemente, si yo tengo que derivar Q sub A respecto de la renta, fíjense que todo esto es constante y me queda esto solo que está acá. La derivada de Q sub A respecto de la renta, que es igual.